Muchísimas gracias, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Así que me encantaría mucho saber desde dónde nos están escuchando, con quién estamos conectando. Así que por el chat, por favor, denme un saludito, dígame desde dónde me escucha. Y eso es una de las cosas maravillosas que tiene todo este ejercicio de la tecnología. Como tengo muy poco tiempo, muchísimo tema, así que solamente voy a hacer esta breve presentación y voy a entrar ya compartiendo la presentación que tengo. Por favor, confírmeme que están viendo la presentación. Yo voy a estar aquí también mirando por un ladito el chat y de esa manera podemos de una u otra manera ir compartiendo, ¿no? Bueno, Panamá, México, Argentina. Mi corazón está con los argentinos porque sé que les gusta la carne y yo soy amante a la carne, así que me sueño algún día comerme un verdadero churrasco argentino. Bueno, vamos a hablar de un tema, tengo que confesarlo, viendo toda la agenda del COICON, todo el programa, eh, yo creo que voy a ser uno de los pocos que va a ir al otro extremo, ¿no? Y no hablar mucho de las bondades de la tecnología y la maravillosa tecnología, sino por el contrario, tratar de equilibrar, porque la verdad es que no es solamente en este congreso, esto es a nivel mundial. Hay demasiada esperanza tecnológica y de eso quiero hablarles hoy, ¿no? Tenemos una misión muy importante como Iglesia del Señor, tenemos un rol fundamental como cristianos y muchas veces eso va a estar muy en contravía de lo que en el mundo se presenta y cómo se presenta. Así que hoy voy a hablar precisamente de eso, voy a hablar de aquellos riesgos, de aquellas problemáticas, muy brevemente por cuestión del tiempo, de aquellas problemáticas que tenemos principalmente con el uso de la tecnología. Bueno, primero, sin dudas, ustedes saben que estamos en medio de una revolución tecnológica. Muchos de ustedes cuando nacieron no había absolutamente nada de las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Otros, por las imágenes que veo aquí, son bastante jóvenes, seguramente son nativos digitales, crecieron, se desarrollaron y se mueven con la tecnología, pero muchos de los que me están escuchando cuando crecieron, cuando nacieron, no había televisión a color, no había teléfonos, no había ni siquiera internet, era algo totalmente remoto, mucho menos redes sociales y mucho menos todo este asunto. Algunos de ustedes cuando eran niños vieron un programa que se llamaba Los Supersónicos, que presentaban precisamente una pantallita donde se podían hacer estas conferencias. Así que usted y yo, mi querido hermano, estamos viviendo en el futuro. Y si usted sabe qué son los supersónicos, ya sé más o menos cuántos años tiene, y si no sabe también, porque fue algo que se perdió seguramente cuando usted estaba. Tenemos una revolución con posibilidades ilimitadas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que en medio de una pandemia, ¿cierto? Íbamos a estar conectados diferentes personas del mundo al mismo momento, estudiando y viendo muchas cosas. ¿Quién se iba a imaginar que yo podía ir a una reunión dominical en una iglesia, escuchar la palabra, cantar, orar con otros por medio de las tecnologías? Que iba a poder ir al médico por medio de una tecnología o incluso recibir atención psicológica por medio de la tecnología. Esto era algo totalmente inimaginable. Ninguno de nosotros no lo esperábamos ni lo imaginábamos. No, hoy en día las posibilidades son inmensas. Ya hay impresión de huesos para implantes de hueso. Hay desarrollos para cambios en muchas situaciones. Es por esto que la agenda en Latinoamérica y en muchos países está orientada principalmente a desarrollar tecnología. En mi caso, por ejemplo, el gobierno colombiano, una de las políticas que tiene implementadas es generar la cuarta revolución, ¿no? Como hoy en día se le conoce todo el tema de la revolución tecnológica y generar una economía naranja que tiene que ver precisamente con este tipo de desarrollos tecnológicos y económicos. Muchos de sus países seguramente también están involucrados en eso.
Pero como les dije, hoy tenemos de una u otra manera grandes cambios. Vivimos en lo que hoy se conoce como una cibercultura. Usted ve de una u otra manera televisión de manera diferente, ya es por demanda. Ya usted, incluso muchos de ustedes, seguramente por ser jóvenes, ya tienen redes sociales y conocen gente a través de las redes sociales y posiblemente, tal vez usted no entienda la dinámica porque no nació ni creció con este mundo tecnológico. Vivimos en una cibercultura, formas de pensar, de actuar y de comportarse totalmente diferentes. Y aunque puede ser muy maravilloso y seguramente usted ha escuchado hoy y en estos días muchas ponencias sobre las maravillas de la tecnología, déjeme decirle que lamentablemente, propio de nuestra condición humana pecaminosa y caída, lamentablemente la bendición de Dios se ha convertido en problemática para nosotros en muchos aspectos. Hoy en día tenemos adicciones al uso de la tecnología, personas que están totalmente enfrascadas en lo tecnológico. Su vida gira emocionalmente, físicamente, intelectualmente, todo alrededor de la tecnología, generándoles grandes estragos. Seguramente usted ha escuchado, o no sé si de pronto a usted le han dicho, ¿no? Que anda muy pegado de ese aparato, que anda muy pegado de las redes sociales, ¿cierto? O que no tiene otra cosa. Tenemos problemas de división, parejas que no se hablan o incluso se separan por sus usos tecnológicos, padres que no se conectan con sus hijos, hijos que no se conectan con sus padres y que de una u otra manera no saben. Muchos de ustedes cuando éramos jóvenes, nuestros papás sabían exactamente con quién hablábamos, porque había un solo teléfono en la casa y papá y mamá lo regulaban. Hoy en día eso no existe, lamentablemente. Son mundos totalmente apartes que generan grandes, grandes divisiones. Hay muchos abusos también. Seguramente usted ha escuchado del ciberabuso o ciberbullying, como se lo conoce particularmente. Ha escuchado de los ataques cibernéticos, ha escuchado de las burlas. También, lamentablemente, hoy tenemos unos altos índices de materialismo. Las personas se definen por lo que tienen y generan procesos de depresión, de ansiedad, de frustración por no tener lo que ellos desean tener. Tenemos problemas de egolatría, un culto a la persona de una manera sorprendente como en ninguna época de la historia, porque estamos tomándonos fotos a toda hora, porque estamos buscando seguidores, porque nos queremos convertir en el ídolo del momento. Y esta es una imagen que seguramente muchos de ustedes también, aún en medio de la pandemia, también vieron. Eso fue uno de los tristes casos colombianos. En medio de esta pandemia, el gobierno nacional determinó 3 días sin un impuesto a las compras y los colombianos en medio de la pandemia, con crisis económica, pérdida de desempleo y riesgos de enfermedad, salieron desesperadamente a comprar lo último en tecnología. ¿Por qué? Porque se ha convertido en algo que da esperanza, que da alivio, que da sosiego. La persona puede sentirse que todo va bien simplemente porque su televisor es más grande que el del vecino. Y lamentablemente se generan procesos muy tristes en ese sentido. Tenemos cibercrímenes, robos de información, hackeo de información, secuestros de información, chantajes. Me imagino que a usted le ha llegado esa cantidad de correos electrónicos diciéndole que Julanito se acaba de morir y que le dejó una gran herencia. Incluso no sé por qué a mí me llegan de misiones en otros países, ¿cierto? Diciéndome que hay un misionero que se acaba de morir y que acaba de dejar no sé qué fundación con una cantidad de recursos. Simplemente es para capturar información, robar información y hacer daño. Tenemos también un asunto muy complejo, tiene que ver con el tecnicismo y es la idea de que implementamos tecnología para solucionar los problemas del ser humano. Esa es una idea que nace, se alimenta en la modernidad y que lamentablemente genera una esperanza tecnológica muy profunda. Así que en ese panorama vamos a encontrar muchas dificultades. Seguramente usted ha visto pataletas de niños. Perdón. En Colombia le decimos pataleta a las rabietas de los niños. No sé cómo les dicen en sus países. Pero aquí cuando un niño hace el escándalo y llora desesperadamente, decimos que hizo una pataleta. Berrinches, ¿no? También mencionan. Lo han visto por la tecnología, ¿no? Hace el berrinche por el aparato, por el celular. Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Incluso, lamentablemente, también en mis estudios sobre el comportamiento suicida, vamos a encontrar también casos lamentables de jóvenes
de niños incluso que se han suicidado por no tener el último aparato tecnológico. Pero el problema no es solamente los niños. A veces los papás piensan que el problema de la tecnología es con los jóvenes. Ellos son los que están pegados a las redes sociales, ellos son los que viven pegados a la consola, ellos son los que están pegados al celular. Déjeme decirle que los que llevan el problema a la casa en la mayoría de los casos son los papás. Los papás son los que compran el aparato, los papás son los que pagan los planes de internet, los papás son los que están reemplazando su amor, su presencia, su ejemplo por regalar aparatos tecnológicos. Son ellos, lamentablemente, los padres y también problemas de pareja muy profundos, consumos de pornografía, usos lamentables del celular, exceso de trabajo. Esos son también problemas que tienen los adultos. Pero mis queridos hermanos, también tenemos problemas con el uso de la tecnología en el marco de la iglesia. La iglesia no es exenta. Y esta es una cita que hay de un libro que les quiero recomendar, que se llama Ciberteología, pensar el cristianismo en tiempo de la red. Lamentablemente nosotros también tenemos en el marco de nuestras iglesias dificultades con el uso de la tecnología. Espadaro dice, si la red cambia nuestra forma de vivir y de pensar, ¿no cambiará o ya lo está cambiando también nuestra forma de pensar y vivir la fe? Lamentablemente, esto ha sido tan rápido, esta revolución ha sido tan rápida que en la mayoría de los casos nosotros como cristianos no hemos hecho un alto para reflexionar sobre las implicaciones de eso. Y hemos traído muchas de esas problemáticas al marco de las iglesias. Primero que todo, asumimos que la iglesia de hoy es una iglesia exclusivamente para nativos digitales. Nativos digitales es el concepto de aquellos que nacen, crecen, se desarrollan en medio de la tecnología. Entonces creemos que la iglesia de hoy es solamente para los nativos digitales. Sí, es cierto, ellos son el futuro, son el 35% de la población, andan muy pegados de la tecnología, se mueven a través de la tecnología y viven con la tecnología. Es verdad. Pero el problema es que también hay otra población, la población que fundó la mayoría de nuestras iglesias, que se conocen como los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales son aquellas personas que no nacieron con tecnología, que no crecieron con tecnología y que les ha tocado a la fuerza implementar tecnología a sus vidas. En la mayoría de nuestras iglesias, lamentablemente, hay muchos programas que se utilizan con medios tecnológicos. Hay muchos programas que se desarrollan a través de las redes sociales, hay muchos programas que se desarrollan a través de YouTube, hay muchos programas que buscan desarrollar aplicaciones para el celular, pero desconocen algo. Y es que en la mayoría de los casos, las iglesias, que en la gran mayoría la población es mayor, lamentablemente no saben cómo llegar a esa tecnología. Entonces utilizamos las redes sociales y montamos todo el programa a través de redes sociales y resulta que el hermanito que lleva más de 30 años en la iglesia no tiene Facebook, no tiene redes sociales. Hacemos todo el culto, toda la reunión para YouTube y resulta que el hermano no alcanza ni siquiera a saber cómo se utiliza eso. Es cierto que muchos logran de una u otra manera introducirse en el medio digital, pero la realidad de nuestras iglesias en la mayoría de los casos no es esa. Lo digo por experiencia local. Ha sido, la verdad, muy duro en esta época de pandemia encontrar hermanos que eran muy fieles. Son los primeros en los cultos de oración, son los primeros en las vigilias, son los primeros que ofrendan y diezman, que apoyan, son los primeros voluntarios, muchos de ellos. Y lamentablemente, en medio de esta pandemia, lamentablemente han estado más desconectados de la acción de la iglesia porque no hemos encontrado formas de podernos acercar a ellos. Hay un problema de brecha generacional en el marco de nuestras iglesias. Les voy a dar un pequeño ejemplo. En la mayoría de nuestras iglesias existen los famosos proyectores de pantalla, los famosos video beam. Y cada 8 días se cambian las canciones, ¿no? Porque se apoyan en el recurso tecnológico. Ahí está la letra, sígala. No estamos contemplando que en la mayoría de los ancianos, primero, no ven bien de lejos. Segundo, las canciones son muy rápidas y no alcanzan a leer. Seguramente cuando usted le pregunta a un anciano cómo le va cuando va a un cajero electrónico, usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos el cajero electrónico le presenta información demasiado rápida que él incluso no alcanza a procesar. Ahora imagínese
en el marco de una iglesia con un ritmo de canción demasiado rápido, ¿cierto? Apoyando una filmina solamente en la distancia. Hermanos, lamentablemente tenemos en nuestras iglesias personas que durante años están vinculados, pero que lamentablemente por el uso tecnológico, sin límites, sin reflexión, sin crítica, están totalmente aislados del contexto de la iglesia. Esa es una problemática que tenemos. Tenemos brechas generacionales. Hermanos que durante muchos años entregaron su vida a la iglesia y la levantaron, que hoy, domingo a domingo, salen de la iglesia sin cantarse en una sola canción. Y esa es una realidad que tenemos. Hay otra problemática muy fuerte, muy profunda, que es el tema de la tecnolatría. Estamos adorando a la tecnología. La tecnología en el mundo actual se ha convertido en un ídolo y ese ídolo tiene bastantes representaciones. Ahora, déjenme explicarles, basado en este libro que también les recomiendo de José Luis Sicre, Los dioses olvidados, cómo funciona el tema de la idolatría. La idolatría no tiene que ver con el uso excesivo de algo. Usted todos los días usa ropa y posiblemente usted no sea un idólatra de la ropa. Usted todos los días, ¿cierto? Usa los platos de cocina y no necesariamente usted es un idólatra de los platos de la cocina. La idolatría no tiene que ver con el uso excesivo de algo. Por supuesto que podemos usar tecnología, por supuesto que podemos tener redes sociales, por supuesto que podemos tener celulares. El problema no es el uso, el problema tiene que ver con las actitudes que tenemos frente a ese aspecto, a cualquier cosa. Déjenme decirles tres grandes actitudes que lamentablemente desarrollan los ídolos tecnológicos. El primero de ellos es el temor, esa sensación de miedo que produce no tener tecnología. ¿Sabe cuándo usted la siente? Cuando se le descarga el celular. Aquí habían unos hermanos que estaban desde Panamá. Recuerdo mucho el aeropuerto de Panamá porque el aeropuerto de Panamá es un hub que conecta con todo Centroamérica y Suramérica. Y recuerdo mucho en el aeropuerto de Panamá, esperando un vuelo de regreso para Colombia, en la sala de espera, unas grandes torres de conexión a celulares, porque la gente tiene pánico de quedarse sin celular. Le da miedo. ¿Qué será de mí si se me apaga esto? ¿Qué van a pensar los otros si se me apaga esto? Es que tengo que conectarme. Entonces dormimos con el celular, nos levantamos con el celular, lo llevamos a todas partes, si vamos a hacer ejercicios, si vamos a ir al baño, si vamos a la iglesia, a todas partes tenemos que llevarlo porque tenemos miedo, pánico de quedarnos sin celular. Isaías en el capítulo 57, versículo 11 le dice, ¿de quién tenías miedo? ¿De quién tenía renegarme? No te acordabas de mí ni de pensar en mí. Es un asunto sorprendente cómo esto nos ha calado en la vida. A veces me pongo a pensar, ojalá tuviéramos el mismo miedo por no orar o por no leer la Biblia. Cuando a nosotros se nos queda el celular, somos capaces de devolvernos para encontrar el celular. Cuando llegamos al trabajo o tenemos la oportunidad, lamentablemente, de llamar y preguntar por eso. Ojalá lo hiciéramos así, tuviésemos ese mismo miedo, ese mismo pánico al no orar o a no leer la palabra. Pero mis hermanos, lamentablemente, eso no nos ocurre. Nosotros no vivimos en eso. Tim Keller también tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama Dioses que fallan. En este libro particularmente, Keller presenta no solamente que podemos ser ídolos de cualquier cosa, el asunto tiene que ver con que hay algo que si le tenemos miedo no tenerlo en nuestra vida, puede ser un ídolo en nuestro corazón. La familia, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, la educación o incluso el mismo ministerio se nos puede convertir en un ídolo, dice Keller. Con la tecnología lamentablemente funciona igual. Cuando usted empieza a sentir pánico, miedo de no tener esa tecnología, lamentablemente ya has construido o estás empezando a construir un ídolo en tu corazón. Ahora, la otra actitud que está muy relacionada con esto tiene que ver con la confianza, esa sensación de seguridad que nos produce la tecnología. No sé cómo ocurre en sus países, pero aquí en Colombia era muy común, muy tradicional,
que una persona cuando salía de su casa, su mamá o su papá lo despidiera con una bendición. En la religión tradicional echaban una bendición. Les decían la Virgen te acompañe, o decía el ángel te acompañe, o la sangre de Cristo te acompañe, o te cubra, te proteja. Había una bendición. Hoy en día, lamentablemente, la respuesta es llévese el celular. Me contesta cuando llegue. Llámeme apenas esté. El reproche es, ¿y usted por qué no me llamó? ¿Y usted por qué no me contestó? Confianza, excesiva confianza. El hijo le dice a papá, papá, ¿por qué estás conectado todo tiempo al celular? ¿Por qué estás conectado todo el tiempo al trabajo? La respuesta es porque esto es el trabajo, porque esto es el sustento, porque esto es lo que nos da el sustento, porque esto es mi trabajo. Hay una confianza excesiva en la tecnología. En esta pandemia particularmente se ha despertado una confianza excesiva en la tecnología. Lamentablemente hay como la sensación de que si no hubiese sido por la tecnología, la pandemia hubiese sido más grave. Incluso, lamentablemente, y espero que si usted ha tenido ese tipo de pensamiento, lo lleve en oración y reflexiones sobre eso. Pero hay incluso líderes cristianos que están creyendo que su ministerio salió a flote o sobrevivió a la pandemia porque logró implementar tecnología a su ministerio. Confianza. Tenemos un problema serio de confianza. El otro elemento muy importante tiene que ver con el afecto, la tercera gran actitud, amor hacia la tecnología. Es lo más importante. La persona es capaz de hacer cualquier cosa por tener ese aparato. Trabajan años por pagarlo. Si se les cae, lloran, gritan, se desesperan. Recuerdo una anécdota en una biblioteca. La biblioteca de la universidad para la cual trabajo tiene 3 pisos. En el tercer piso, o sea, las bibliotecas de por sí son calladas, ¿no? Son silenciosas. En el tercer piso, a una joven se le cayó el celular por las escaleras. Era como si la joven misma se hubiera caído. Todo el mundo salió con un grito de espanto, ¿cierto? De que porque el celular se había caído. Y los sentimientos de compasión, ay, pobrecita, ay, no, es que eso sí es muy duro, es que si a mí me pasara, yo no sabría qué hacer. Afecto. Tenemos profundos y entrañables afectos con la tecnología. Miren esta fotografía tomada en un evento de lanzamiento del último iPhone, que hoy en día literalmente es el último, porque esta semana lanzaron el 12, así que eso literalmente es el último. Miren esa cara, miren los aplausos, miren la gente. Hermanos, cada vez que yo hablo de esto y presento este tipo de imágenes, yo digo, Dios mío, ¿cuándo será que al salir de nuestras iglesias vemos estas caras, vemos esta felicidad? La Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Lamentablemente, hermanos, poco hacemos esto en nuestro marco de nuestras iglesias. Esta es una realidad que tenemos. Tenemos un problema profundo de tecnolatría, un ídolo tecnológico que lamentablemente está muy arraigado y genera muchas problemáticas. Porque Dios nos creó literalmente para hacer imagen suya. Dios nos creó literalmente para hacer las cosas que Él hace. Amen como yo amo, perdonen como yo perdono, hablen como yo hablo, vivan como yo vivo. Cuando tenemos a otro Dios en medio nuestro, nuestra vida empieza a girar en torno a eso y terminemos volviéndonos en contra nuestra. La tecnología es deshumanizante. Les recomiendo este libro, La misión de Dios, de Christopher Wright. Tiene un capítulo bellísimo sobre la idolatría, pero también tiene un capítulo sobre nuestra misión. ¿Qué es lo que nosotros somos llamados a hacer? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de una u otra manera orientar? Y ahí es donde quiero de una u otra manera dejarle estos grandes retos para la consejería bíblica. Cuando estoy hablando de consejería bíblica, estoy entendiendo como el consejo de Dios a través de la escritura, llevando a las personas a que vivan de acuerdo a los parámetros bíblicos, llevando a la persona para que viva de acuerdo a la realidad que presenta la Biblia.
Y el primero de ellos tenemos que recordar es que Dios nos ha llamado principalmente a una misión vincular. Dios nos ha llamado a una misión para vincular al ser humano. Nosotros somos agentes de ese vínculo. Nosotros somos agentes en los cuales somos llamados de una u otra manera a conectar, no a conectar, perdón, a vincular. Y yo les voy a dar ahorita la diferencia entre vincular y conectar. Vincular. Lo primero que tenemos que hacer es vincular a la gente con Dios. Vincular a la gente con Dios. Eso es un aspecto muy importante y para ello, queridos hermanos, tenemos que retomar esta gran enseñanza que nos dejó la Reforma. Dentro de los 5 grandes pilares de la Reforma hay este central, solo Cristo. Ningún ritual, institución, individuo, hasta ahí decía la declaración, yo tuve que agregar, hoy en día hay que agregar este otro componente, ninguna técnica, ningún aparato, ningún dispositivo, ninguna forma de hacer las cosas, ninguna técnica debe ser motivo de nuestra confianza. No tenemos ministerio por la tecnología que apliquemos. No tenemos trabajo por la tecnología que apliquemos. No tenemos sustento por la tecnología que tenemos. Nuestros hijos no son cuidados por la tecnología que les demos. Nuestras casas no son protegidas por las tecnologías que implementemos. Nuestras vidas no son desarrolladas por las tecnologías que apliquemos. Solo Cristo. Solo Cristo. Tener fe en Cristo. No en la fe, en la oración, en la iglesia, en la tecnología. No, fe en Cristo. Él es el único digno de confianza. Tenemos que ayudarle a esta generación a entender que su vida no depende de la tecnología. Tenemos que acompañar a los padres para que sus muestras de afecto no sean darle el último aparato tecnológico, sino que sea presentarles a Cristo, a vivir en Cristo. Tenemos que ayudarles a estas personas a que puedan entender que lo más importante que pueden tener en su vida es a Cristo, no a lo último en tecnología. Otro elemento importantísimo y es el hecho de que tenemos que entender que todo ha sido dado por Dios, todo ha sido creado por Él. Cristo es el centro. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos lo va a presentar de esta manera. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, coloque ahí tecnología, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. La tecnología no es un recurso humano. La tecnología es una dádiva de Dios. Es algo que Dios otorgó. La primera experiencia tecnológica que registra la Biblia fue después del pecado. Recordarán ustedes, ¿no? Adán y Eva, bueno, el hombre y la mujer comieron del árbol, pecaron contra Dios, se hicieron vestiduras. El primer ejercicio de una aplicación técnica. Se hicieron vestiduras de hojas. Pero Dios después incluso que los disciplina, los saca del Edén, dice la escritura que les hizo vestiduras de pieles. Y por eso hoy en día, gracias a Dios, sabemos vestirnos. Dios da, Dios otorga el conocimiento técnico y tecnológico. Es una muestra de gracia. Pero en Romanos capítulo 1, 20 al 21 nos dice, ¿cierto? Que esa creación que refleja la bondad, el amor, la omnipresencia de Dios, esa creación, cuando no lo aprendemos a reconocer a Dios en medio de ella, lamentablemente es el fruto de muchas situaciones de dolor y sufrimiento. No glorificar a Dios ni darle gracias es una de las características y de las condiciones particulares en el uso tecnológico. La tecnología no es una respuesta humana a la problemática humana, así lo ha planteado la modernidad, sino por el contrario, es la muestra de la gracia de Dios para con nosotros en medio de un mundo caído. Ahora, el otro aspecto que tenemos que trabajar tiene que ver con la misión vincular con el otro. Uno de los grandes impactos que tiene la tecnología tiene que ver con la distancia que genera con el otro.
Entonces ya no le ponemos atención por estar pegado a la tecnología, ya no nos interesa el otro por estar pegado a la tecnología, aprovechamos del otro por tener el ejercicio tecnológico, los que lamentablemente toman crímenes, ¿no? Se aprovechan de esa condición en falta de vínculo con el otro. Tenemos que retomar el hecho de que nuestros espacios sean espacios en los cuales vinculemos al otro. Entonces hay que pensar más en cómo yo puedo de una u otra forma acompañar a la persona para que se desconecte de lo tecnológico, pero que se vincule con el otro. Porque el arte, el secreto está allí. Los seres humanos no fuimos diseñados. El plan de Dios no es con las cosas, con los objetos. Las cosas y los objetos fueron dados por Dios para nuestro sustento. Lo va a encontrar usted en Génesis capítulo 1 y 2, principalmente el 2. Aquí está todo el Edén para tu sustento. Cuídalo, cultívalo, vive de él. Pero el asunto es que las cosas no definen a la persona, ni tampoco las cosas contribuyen al desarrollo de la persona. Se necesita del otro, se necesita del vínculo con el otro. Somos seres vinculares con el otro. Las relaciones de pareja son importantes. Las relaciones con los padres son importantes. La relación con los familiares son importantes. Las relaciones en comunidad es importante. Queridos hermanos, tenemos que trabajar para vincular a las personas con la iglesia, no solamente conectarlas. Hoy en día es muy fácil conectar a una persona con el programa de la iglesia. Hoy es muy fácil que una persona siga las actividades de la iglesia. Hoy en día es muy fácil que la persona de una u otra manera hasta financie o apoye las acciones de la iglesia. Lo difícil es vincularla. Lo difícil es que la persona meta su corazón, meta su vida en la iglesia, que la sienta parte de sí, que sea capaz de conocer al otro, que sea capaz de apoyar al otro, pero también que sea capaz de someterse al otro, de ser cuidado por el otro. El problema que tenemos hoy en día tiene que ver mucho con que tenemos grandes grupos de personas que se desconocen totalmente. Entonces tenemos lamentablemente marcos de comunidad, marcos de iglesia, donde la gente no se conoce. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? No, 5, 7 años. ¿Y a quién conoces? No, ninguno. Yo vengo fielmente los domingos, estoy en el servicio, canto lo que hay que cantar, escucho lo que hay que escuchar y salgo. Y hasta los otros 8 días. Pero a nadie le da cuentas, no conoce a nadie, nadie ora por él, nadie ora por sus necesidades, no conoce a nadie. Tenemos un tremendo desafío en la consejería y es vincular a las personas, vincularlas. Y es que la persona logre de una u otra manera hacer comunidad y vivir en comunidad, ¿no? Que se vincule a las actividades, ¿no? Que haga parte entrañable en sus comportamientos. Y en tercera instancia, el tema de el vínculo consigo mismo. Tenemos que acompañar en este proceso de que la persona se desarraigue, se rompa ese vínculo, ese apego, ese ídolo, derribe ese ídolo que hay en su corazón y que en vez de enfocarse en eso, empiece de una u otra manera a ver otras cosas, ¿no? Eh, los jóvenes que aprendan un arte, que aprendan a cocinar, por ejemplo, que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan otro idioma, que no todo gire en torno a la tecnología. Los adultos, de igual manera, nosotros también tenemos que modelar eso. Tenemos que ser ejemplo en ese sentido. Y en un aspecto muy importante, queridos hermanos, tenemos que trabajar fuertemente en que las personas busquen las nuevas para transformar su comprensión de la vida. Tenemos que trabajar fuertemente para que las personas conozcan más de la palabra de Dios, para que las personas la entiendan más. Tenemos que hacer eso.
Y mucho del ejercicio tiene que ver con este tipo de encuentros muy personales. Tenemos que alimentar esta idea del diálogo y de la comprensión, ¿no? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué aprendiste tú de nuevo? Y de una u otra manera convertir cada vínculo, cada grupo, cada reunión, cada encuentro en un espacio de reflexión, en un espacio de pensamiento en Dios, en su palabra, en lo que dice, en lo que hace. Tenemos que ayudarle a las personas a que encuentren nuevas maneras, nuevas formas y que de una u otra manera logren vincularse consigo mismo. Y un aspecto muy importante, muy, muy importante, tenemos que promover la contemplación. Eso es un atributo que Dios nos dio, muy particular, de ver su creación y de a partir de esa creación asombrarnos de quién es Él. Tenemos que ayudarle tanto a las personas jóvenes como mayores a que vamos a caminar, vamos a salir a ver, vamos a contemplar la creación de Dios. ¿Qué te dice esto del Dios vivo? Tenemos que acompañarlos en el tema de la oración. Seguramente, porque eso creo yo, pues al menos en las conferencias que me han invitado, he hecho la pregunta y todo el mundo dice que sí, así que a mí me gustaría hacer lo mismo acá y esto ya es más internacional. Me gustaría que me levantaran la mano aquellos que tienen en sus iglesias grupos de WhatsApp. Levanten en su mano si tienen en su iglesia un grupo de WhatsApp. Así, levante la manito si en su iglesia hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, parece que hay, en la mayoría sí hay grupos de WhatsApp. Sí, veo por acá manitos levantadas, algunos colocaron el chulito, sí tienen grupos de WhatsApp. Eso, levantan las manos. Muy bien, gracias. Sí, esa es la realidad. Eh, Posiblemente si usted no sabe que tienen un grupo de WhatsApp es porque usted no hace parte. Lo dejaron por fuera del grupo. La gran mayoría tienen grupos de WhatsApp. En mi iglesia la hay, y hay varios grupos de WhatsApp. ¿Sabe una cosa que me ha sorprendido en los grupos de WhatsApp? Que la gente entra en crisis, las personas entran en crisis. Usted lo hizo, perdone, estoy invitándolo a reflexionar sobre esto. Pero la persona entra en crisis y sale corriendo al WhatsApp. Hermanos, oren por mí. Y empieza el desfile de manitos, de inclinaciones, manitos levantadas. Todavía estoy tratando de interpretar qué significa eso, ¿no? Pero sale corriendo al WhatsApp a pedir oración. Y lo he visto a todas horas, en la mañana, en la tarde o en la noche. He sacado dos conclusiones de eso. Lo primero es asumiendo que la gente ora, ¿no? Entonces, asumiendo que todo el mundo ora cada vez que pone la manito, entonces yo digo, el problema de la iglesia no es oración, porque aquí va a haber gente 24 horas, 7 días a la semana orando. Usted y yo ya empezó como a sospechar de eso. Yo quiero seguir teniendo fe en que la gente cuando pone una manito realmente ora. Pero el otro problema que veo es, venga, ¿y usted ya oró? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Qué tan arraigada tenemos esa idea en nuestros corazones? ¿Qué tanta confianza hay en nosotros que el Dios que se hizo hombre y que murió por nosotros y resucitó y dijo que iba a estar todos los días de la vida hasta que Él venga con nosotros, me escucha a mí en medio de mi oración, en medio de mi lamento y en medio de mi crisis? ¿Por qué necesito salir a buscar el grupo de WhatsApp? ¿Por, ¿Por qué no creo que Dios me escucha a mí y que Dios va a orar a mi favor? Que Dios no necesita el combo conmigo. Que Dios no, ay, no sé, perdón, aquí en Colombia grupo de personas se dice combo. No sé cómo se dice por allá en sus países. Perdóname si de pronto es una palabra no adecuada. El grupo de personas. Dios no necesita eso. ¿Por qué tenemos esa excesiva confianza? La oración del justo puede mucho. ¿No te crees justo?
entonces no estás creyendo que Cristo perdonó tus pecados, porque es por su gracia que yo soy justificado. Tenemos un problema serio con el tema de la oración. Hay que ayudarle a la gente a eso. Hay que ayudarle. Cuando usted vea en esos grupos de WhatsApp, hermanos, oren por mí porque estoy en esto, hágale un alto a la persona y dígale, ¿ya oraste? ¿Cuánto tiempo llevas orando? ¿Ya estás en ayuno? ¿Ya vigilaste? Te voy a acompañar, pero ¿ya lo hiciste tú? Hay que ayudarle a la persona a orar. Hay que ayudarle a la persona a acompañarse. Hay que ayudarle a la persona a encontrar las verdades bíblicas. La oración es un vínculo. Hermanos, termino con esto. Creo que no hay mejor forma y palabras de Jesús mismo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Fácil, mijo. La Biblia ya lo tiene claro. Ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo vivimos? ¿Vivimos ese amor a Dios sobre todas las cosas con el aparato tecnológico, con la tecnología? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con o sin tecnología? Hermanos, tenemos un reto grande por delante. Ayudémosle a la gente a vincularse con Dios, con el otro, consigo mismo. Ayudémosle a reflexionar sobre sus usos tecnológicos. Ayudémosle a derribar sus ídolos tecnológicos. Ayudémosle a recuperar sus relaciones perdidas. Ayudémosle a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso es brevemente lo que tengo. Abrimos un espacio para preguntas. Entonces me gustaría escucharles. Este es nuestro ministerio y estos son nuestros datos que también nos encuentran. Entonces me gustaría de pronto escucharles, leerles en relación a lo que estamos conversando.